Bueno, pues bienvenido, Airam, a nuestro Summit Suelta los Frenos 2022. Airam, tú eres fundador de Paleotraining como concepto y como sala de entrenamiento que cambia, yo creo, totalmente la concepción que tenemos sobre el entrenamiento, porque no es solo una manera de entrenar, es más allá, es una filosofía de vida. Tú tienes una formación muy amplia, que lo comentábamos ahora, fisioterapeuta, neuroinmunología, dietista, bueno, de todo, ¿no? Tienes una visión súper global y yo creo que eso quizás es lo que te ha llevado, ¿no? a poder generar este sistema, que más que un sistema es eso, una forma de vivir. Y hoy vamos a hablar del sol, de los beneficios que tiene para la salud, tanto física como emocional y mental, y que nos cuentes un poquito cómo hacer un buen uso del sol para no estigmatizarlo como parece que está hoy en día, ¿no? Sí, la verdad que, oye, pues muchísimas gracias por tenerme aquí en este Summit. Me comentaste que te surgió la idea cuando hicimos el Sí, Summit Paleo en el confinamiento, que también nos hizo a todos, a los que lo escucharon y a los que lo tuvimos que coordinar, porque nos dio sensación de trabajo y eso en aquellos momentos la verdad que fue súper positivo, la verdad. sí. Así que felicidades por el evento y que siga, ¿vale? Nosotros este año probablemente lancemos, creo que por febrero vamos a recuperar la versión física del Summit Qué bien, Paleo. qué bien. Sí, y ya lo lanzaremos. Pues sí, Paleotraining nace hace ya casi 12 años como un modelo de fitness evolutivo, esa es nuestra definición, somos un modelo de fitness evolutivo con un concepto holístico de la salud, donde tanto el movimiento o el entrenamiento, como lo quieras decir, la nutrición, la comunidad y sobre todo el estado de bienestar del que lo practica es nuestro propósito. Nosotros no tenemos otro propósito sino conseguir que la gente tenga una longevidad más larga, pero más sana, más en forma y más completa, ¿no? La longevidad per se concebida como simplemente cumplir años no está dentro de nuestros objetivos. Nuestros objetivos están que esa longevidad sea sobre todo feliz, sin dolor y en forma, porque al final, aunque esté muy estigmatizado lo de estar en forma, es real. Estar en forma significa ser capaz de hacer cosas acorde con tu estilo de vida, ¿no? Y el hecho de perder esas capacidades, esas habilidades, esa movilidad, la fuerza, al final implica un cambio en tu estilo de vida que va poco a poco cogiendo esa forma de persona mayor, ¿no? Nosotros creemos que desde Paleotraining podemos hacer, y lo estamos haciendo, un gran trabajo en ese sentido. Insisto, un modelo que tiene como base la medicina evolutiva, la ciencia evolutiva, y por eso creemos que el nombre hace honor a lo que hace y sobre todo intentando hacer un trabajo holístico, ¿no? Es decir, intentando atacar todos los campos que actualmente tienen evidencia de tener efectos positivos y a largo plazo en los que lo practican, ¿no? Ahora, actualmente llevamos años ya con la nutrición, desde que nacimos con un abordaje y con un apoyo constante informativo a los usuarios sobre comida, sobre nutrición, sobre hábitos, ¿no? Intentando buscar que aquellas personas que tenían ganas de hacer cambios tuvieran por lo menos herramientas para hacerlas, tuvieran conocimiento y pudieran tener la base necesaria para generar un nuevo hábito, porque si no es absolutamente imposible. Pero desde hace ya un tiempo para acá estamos trabajando, por ejemplo, la respiración, estamos trabajando la meditación, estamos trabajando estrategias de recuperación y mucha información para que todos los usuarios, insisto, tengan herramientas y sepan que hay otra forma también de entender muchos de los procesos que diariamente acometemos en nuestra vida, como es el sol, por ejemplo, como es nuestra relación con el sol. Y de hecho nuestros usuarios reciben información de cómo hacer una exposición saludable, ¿no?, del sol. Es que yo creo que lo que más me gusta, llevo ya un tiempo conociéndoos y, y siendo parte de la familia Paleo Madrid, y lo que más me ha llamado siempre la atención del sistema, que lo hemos comentado algunas otras veces, es precisamente esto, ¿no? Cómo te va llegando información sin obligar a, que eso también me parece una parte muy importante, respetando la fase en la que cada persona está en su proceso de cambio, pero sí que te va llegando esa información y gracias a esa información
información, empieza a haber un pequeño cambio de actitud hacia... Todos tenemos creencias ya muy establecidas socialmente, pues a lo mejor por datos que se han ido transmitiendo de evidencias científicas, como bien dices, que parece que eso sienta cátedra y ya es inamovible, pero que quizás se quedaron un poco pasadas y hay que ir renovándolas, ¿no? Y socialmente es difícil esa renovación, pero en Paleo lo que siempre me ha gustado es que la información está a disposición, siempre con eso, con mucha cautela de que sea información que realmente esté pues validada, ¿no? y comprobada y respetuosa. Entonces eso lleva a un cambio de comportamiento, de hábitos, sin forzar. Y yo creo que el secreto está en la naturalidad de todo el proceso que lleváis, y el sol es algo que lo comentáis mucho y de hecho se busca siempre, yo lo veo en el grupo, realizar, aunque entrenen en sala entre semana, porque la vida es la que es, pero luego se busca mucho la actividad en grupo, en la naturaleza, con la exposición a los elementos y entre ellos al sol. Cuéntanos por qué es tan importante el sol, Airam. Bueno, comentábamos antes, off the record, que a mí me gusta siempre... Rara vez será que yo hable de algo y que no le haya preguntado antes a la madre naturaleza qué opina de la pregunta, ¿no? Entonces, insisto, ¿no? La madre naturaleza sabe. Es raro que se equivoque. Cuando tiene tantos años, complicado que se haya equivocando. Y cuando hablas del sol, ¿no? Y hablas de probablemente lo que te decía antes, ¿no? El elemento de la naturaleza con el cual el ser humano ha tenido una relación más larga de todos los que existen en la Tierra y en la historia del hombre, es el sol. Estamos hablando de un elemento que lleva con nosotros pues entre 700 y 1500 millones de años, ¿no? Y que de repente, hace solo 200 años, Edison y Tesla inventan la bombilla, ¿no? Aprovechan la energía para generar una incandescencia y generar bombilla, ¿no? Hasta hace 200 años no existía otra fuente de luz que no fuera el sol. Es decir, la relación del ser humano con el sol es eterna, es incomparable. No puedes decir, no, bueno, es que lleva... ¿Sabes cuando en el mundo evolutivo se abren los debates, ¿no? Y hablas de, bueno, la base de la ciencia evolutiva, ¿no? Es decir, a nivel nutricional, por ejemplo, ¿no? Los cereales, los lácteos. Es que llevamos nada más que el 0,1% de la historia comiendo cereales o lácteos y tal, llevas el 99,4%. Aquí es el 100%. No hay un porcentaje que pueda representar el tiempo que llevamos señalando al sol como algo negativo, ¿no? Insisto, lleva 200 años inventada la luz y es reciente, son casi 50 años que de repente crece y nace una información, una corriente mundial que existe a día de hoy, que señala al sol como un posible enemigo, ¿no? Básicamente como un enemigo, ¿no? Entonces, no puede ser que algo que llevan con tanto tiempo con nosotros de repente sea algo tan dañino, ¿no? Entonces yo creo que es simplemente, lo iremos intentando desgranar poco a poco, pero yo creo que es un exceso de simplismo, ¿no? De simplicidad, ¿no? Necesitamos cosas muy simples para hablar y entonces el sol o es bueno o es malo, ¿no? Entonces, yo creo que, como te decía antes, el sol hay que entenderlo como ese ejemplo que te decía del bueno, el feo y el malo, ¿no? El sol para mí es el bueno, el feo y el malo, para mí, para muchas personas, y es necesario explicarlo en cada uno de esos personajes, ¿no? Y por eso creo que es importante la información, porque en este caso al sol hay que explicarlo como posiblemente el bueno, el feo y el malo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque existe una serie de incoherencias en la forma en la que actualmente estamos viviendo que llevan a que pueda ser malo. ¿No? Y la historia de la naturaleza y del hombre y la relación con el sol es intachable la relación que tiene con la parte buena del sol, ¿no? Y luego, bueno, pues existe actualmente un valor que es la belleza, es el envejecimiento, y entonces el sol también puede ser feo, ¿no? Pero creo que realmente donde tenemos que hacer fuerza es en decir, ¿por qué el sol es el bueno? ¿Y qué tan necesario es el sol? ¿Y cómo podemos hacer uso de esa energía única y tan especial? ¿Y cómo podemos evitar los efectos negativos que tiene el sol, que los tiene, por supuesto, de una forma sencilla y coherente, sin
sin que sea complejo, ¿no? Yo creo que esa es la idea, y en Paleotraining lo que buscamos es esas pequeñas informaciones a través de esas microlearning que hacemos al final de las clases, los newsletters, donde intentamos volcar esas pinceladas de información y abrir esas puertas, por lo menos para que la gente, pues, cuando se le plantee la idea de sol, ¿qué hago? No tenga una sola puerta que sea huir del sol, ¿no? Huir, protegerte, cáncer. Actualmente, por desgracia para el ser humano y para el sol, en casi todas las comunidades, hablar de sol significa protegerte, huir, cáncer. Esas son las tres etiquetas al que le cuelgan al sol. Raramente se le cuelga los beneficios que tiene el sol y la necesidad biológica que tenemos de sol. Es decir, hay que decir una cosa absolutamente clara. El ser humano sin sol enferma. Primero se pone triste, le entra depresión y luego enferma y sin sol muere, porque la carencia de sol es tremendamente lesiva para el ser humano, tremendamente lesiva. Tenemos una necesidad biológica de tomar sol. No existe ningún ser humano en la Tierra que pueda vivir con salud sin tomar sol. Es absolutamente imposible y eso hay que decirlo claramente. Ahora bien, ¿existe la posibilidad de hacer un uso tóxico, negativo del sol? Sí, por supuesto, y existe una serie de incoherencias que tenemos que explicar. Claro. De hecho, Airam, según estabas hablando ahora, estaba pensando que en el fondo es un poco lo mismo que hacemos con todo. O sea, el movimiento, el ejercicio es necesario, pero vosotros también en Paleo lo decís mucho. Si tú estás todo tu día, estás 8 horas al día sentado, te levantas, haces un entreno de intensidad de media hora, 40 minutos, lo que te toque ese día, y luego te vuelves otra vez al sofá, ese entrenamiento seguramente se va a convertir en lesivo, porque tu cuerpo ha estado en una posición sedentaria, estática, sin movilidad, y al final el sol, lo que estabas comentando ahora, lo veo un poco igual, ¿no? O sea, la exposición al sol, ahora nos lo vas a contar tú, hay una exposición saludable innecesaria. O sea, no solo saludable decir, es que me siento mejor, es que no, es que el cuerpo lo necesita para determinados procesos. De hecho, hablábamos el otro día con Daniela, que es una neuropsicóloga especializada en sueño, y nos comentaba cómo el sol también es necesario incluso para regular nuestros ciclos circadianos, ¿no? Como lo necesitamos para despertarnos, saber que nos vamos a dormir, etc. Pero aparte internamente hay muchos procesos que necesitan pues de las vitaminas que se activan, etc. Entonces, cuéntanos un poquito más para que entendamos bien a qué nos referimos con efectos beneficiosos. Mira, hay una cosa súper importante que vale como titular, ¿no? Y es decir, el sol es el elemento más importante, más esencial en nuestra biología. Nuestra biología es un reloj, es un compendio de reacciones enzimáticas, hormonales, bioquímicas, como las queramos llamar, súper complejo, súper denso, donde todo ocurre en el momento adecuado por un reloj biológico, ¿vale? Y ese reloj biológico ha tenido un solo elemento de organización durante millones y millones y millones y millones de años, que es el sol. ¿Por dónde salía el sol y por dónde se ponía? ¿Cuánto tardaba cada día? Y eso ha generado todo un orden hormonal, todo un orden biológico que sitúa al sol como, insisto, la herramienta de regulación de salud más importante que hay. No existe nada que pueda ni respirarle en las rodillas al sol como elemento de regulación de salud, ¿vale? Entonces, entender que eso es así, te tiene que colocar a tomar el sol, porque es así, nos tiene que dar el sol a la altura de beber agua. Claro. A la altura de beber agua. O sea, nadie duda que hay que beber agua en el mundo, ¿no? Eso no se discute en ninguna esquina. Pues que hay que tomar el sol debiese estar en el mismo nivel de discusión, porque sin sol, insisto, empiezan los problemas. Lo más importante del sol es entender qué es el sol. El sol es una radiación electromagnética que tiene una frecuencia y tiene una parte de luz visible y una parte de luz invisible, ¿no? Hay la parte visible, que es la luz que nosotros vemos, la que estamos viendo. Todo lo que tú eres capaz de ver es el reflejo de la luz, del espectro de luz visible, que tiene una frecuencia que va entre los 400 y los 800 nanómetros. Por arriba de eso está la luz infrarroja, que no la vemos, y por debajo de eso está la luz ultravioleta, que tampoco la vemos. Esto solo vemos el espectro visible, ¿no? Está el infrarrojo por arriba y los ultravioletas por debajo. Y dentro de la luz, date cuenta que la luz ultravioleta supone máximo el 6% de la radiación
total del Sol. El Sol tiene un 100% de radiación, más o menos el 50% es ultravioleta, más o menos el 40% es visible y entre el 5, 6, 7% es la luz ultravioleta no visible, ¿vale? Entonces, de esa luz hay varios espectros también. Está la tipo A, la tipo B, la tipo C, ¿no? Y a medida que va haciéndose A, B, C, la luz cada vez penetra menos en la piel, ¿no? La tipo C, por ejemplo, la ultravioleta C rebota de la piel y la ultravioleta B y la A, que son las que tenemos que hablar un poquito, son las que pueden penetrar menos o más en la piel, ¿no? Cuanto más visible sea la luz, cuanto más penetra, es decir, en este caso la ultravioleta A penetra más que la ultravioleta B y por eso tiene los efectos diferentes que tiene cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso siempre ha funcionado bien, no ha habido falta durante 700 millones de años que le expliquen al hombre cómo tiene que hacer la luz para generar los beneficios necesarios para la luz, ¿vale? La luz solar va muchísimo más allá de decirnos qué es de día y qué es de noche. Eso es simplemente como el principio del todo, ¿no? La luz más superficial, ¿no? Como la parte más superficial. A partir de ahí arranca todo el sistema biológico del ser humano. Y nosotros no podemos pretender tener un sueño reparador ni tener un día con vigilia y con actividad si no hacemos un buen uso de la luz y el sol. Diferenciar luz de sol es un poquito complicado. Hay una parte del sol que es luz y otra parte que es calor. Ambos tienen efectos diferentes, tanto luz como calor. Pero quizás el efecto más fácil de entender es el de la luz, ¿no? Porque con la luz es con el que jugamos en el momento en el que estamos haciendo un uso artificial de la luz, ¿no? A través de las bombillas, a través de los LED y a través de todos los elementos de emisión de luz artificial que tenemos ahora. Entonces, realmente, para que los oyentes se pongan en situación, hablar de sol es, a día de hoy, a nivel biológico, estamos hablando casi plenamente de su efecto a través de su efecto lumínico, ¿no? Y eso es lo importante, el saber que el ser humano tiene una necesidad de tener una luz, una luminosidad que rápidamente por la mañana invada tu cuerpo y estimule a través de los sensores que hay en la retina y del núcleo supraquiasmático en el hipotálamo, y de ahí arranca. Es como entender que el sol por la mañana es quien arranca el coche. O sea, es que si tú no te da el sol por la mañana, la luz no te da directamente, rápidamente, lo más pronto posible, en lo más fuerte posible, a través de la retina de los ojos, es complicado que el motor de tu hormonal, tu motor energético, se levante y se despierte con energía por las mañanas. Y hay que entender una cosa muy importante, porque se habla del sueño y ahora se habla mucho de la higiene del sueño, de que tenemos que respetar la luz natural en las últimas 3 horas antes de irnos a acostar, que en la última, por ejemplo, hora de irte a acostar, la luminosidad que debes de recibir no debe superar los 30 lúmenes, por ejemplo, o lux, ¿no? Y que en los últimos 10 minutos es muy importante que no haya una emisión de luz de más de 1 o 2 luxes, ¿no? Que correspondería a una vela, por ejemplo, para que lo entendamos, y que si nosotros por la noche, en las últimas 2-3 horas, tenemos, por ejemplo, la televisión encendida, que puede estar entre los 100 o 200 luxes, pues estamos diciéndole a tu hipotálamo, le estás diciendo que prácticamente es de día, porque está recibiendo la luminosidad que puede recibir, por ejemplo, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que sería la que corresponde a unos 200 luxes, ¿no? O si tenemos un ordenador donde no hemos instalado ningún filtro que cambie la luminosidad de la pantalla y a las 11 de la noche estamos trabajando con el ordenador a plena producción de luz azul, le estás diciendo eso puede tener una emisión de unos 600 luxes, por ejemplo, le estás diciendo que son casi las 2 o las 3 de la tarde, es decir, de repente tu cerebro está recibiendo una información totalmente errónea a la hora que es, ¿sabes? Le está diciendo, esta luminosidad lleva 700 millones de años correspondiendo a ser las 2 de la tarde, sin embargo son las 11 de la noche, ¿no? Entonces, ahí empieza el problema, ahí empiezan los problemas de sueño, ahí empiezan los problemas de no dormir profundamente, ahí empiezan los problemas de que me levanto cansado, ahí empiezan los problemas de que me levanto con hambre, de que me levanto con antojos, de que me levanto y necesito un estimulante, y cuando necesito un estimulante ya empiezo a tomar sustancias que no necesito, que modifican los patrones normales y que todo parte de tu relación con la luz y el sol. Todo parte de ahí, es que absolutamente todo parte de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hasta la fecha no ha habido ningún problema con el sol. Se ha entendido perfectamente que eso ha sido así. Pero de repente han empezado a haber problemas de salud relacionados con el sol. Tanto el envejecimiento, el fotoenvejecimiento, como los problemas relacionados con el cáncer de piel han sido señalados como tener una relación con el sol. Y es cierto, no se trata de decir que no. Pero
Exacto, no se trata de decir que no, porque es totalmente cierto que hay una relación entre la exposición solar y los problemas de piel, tanto el cáncer no melanoma como el cáncer melanoma de piel, ¿no? Y es cierto que el melanoma es una tipología de cáncer que causa, creo que son 60.000 o 70.000 muertes al año en el mundo, ¿no? Y eso hay que atenderlo y hay que señalarlo y hay que entenderlo. Yo no huyo de eso, todo lo contrario, creo que hay que aprovecharse de esas cifras para decir, esta gente que está muriendo por melanoma está haciendo un mal uso del sol, si en este caso se determinase que ese sea el factor principal que ha disparado el cáncer, y quiero volver a eso más tarde porque ahora mismo hay un tercer party, que le llaman ahora, ¿no? Que realmente es súper importante que lo nombremos, ¿no? Pero existen una serie de incoherencias a día de hoy con nuestra relación al sol, y esas son las más importantes de entender. La primera es la incoherencia de la exposición que hacemos al sol, ¿vale? Voy a poner un ejemplo que igual es más radical, pero que no deja de ser real, ¿no? Trabajador, administrativo, empresario, como lo quieras llamar, director de oficina, en Irlanda, ¿vale? 48 semanas al año trabajando en una latitud por arriba de 30, donde ya la radiación solar, tenemos que conocer que las latitudes por arriba de 32 grados norte, 32 sur, la dirección con la que impacta el sol es tan plana que no produce efectos beneficiosos ni perjudiciales también, ¿no? Ni beneficiosos ni perjudiciales. Pero donde... suave, claro, porque la posición del sol no es en diagonal o vertical, no es de cenit, sino que el sol golpea casi paralelamente la superficie de los territorios que están por arriba de 32 grados norte o sur, y eso genera que la absorción de luz solar sea mínima, ¿no? Entonces, esa persona que trabaja y que vive 48 semanas al año, si elige 2 al año para irse a Cancún, ¿no? Y tiene una exposición de 8, 10, 12 horas al día al sol, ya no digo de estar tumbado al sol, que esa puede que ocupe 2 o 3, sino simplemente en la piscina, en la playa, evidentemente está haciendo una exposición en shock, que se llama. Es un bestia, de 0 a 150 pasa, ¿no? Y por supuesto que en esa situación es tóxico el sol, es tóxico. Y explico por qué. Porque el ser humano desarrolló un sistema absolutamente maravilloso y perfecto de protegerte contra el sol, que es el propio oscurecimiento de tu piel. El ser humano inventó que para proteger el ADN de la epidermis, que es donde cae precisamente el rayo UVA ultravioleta B, en la epidermis, donde están las proteínas y el ADN, para evitar el daño, que es la causa del melanoma, ¿no? El daño del ADN de la epidermis, que genera el hipercrecimiento a nivel de la epidermis. Para evitar eso, tiene una célula que se llama el melanocito, y ese melanocito produce melanina, y esa melanina por un tubito va hasta la proteína, hasta el ADN, y protege y pigmenta el ADN de la piel. ¿Para qué? Para que el rayo ultravioleta quede absorbido en esa melanina. La melanina es tu factor de protección. Tenemos que entenderlo así. Absorbiera, por decirlo de alguna forma, y evitara el deterioro de... Exacto. Absorbe como una esponja. Absorbe el rayo y lo deja sin efecto. Lo deja sin efecto, ¿vale? Entonces, el ser humano desarrolla esa capacidad de que a medida que tomas más sol, generas más melanina, pigmenta las zonas sensibles y protege, hace que absorba esa radiación nociva, vamos a llamarla así, y la merma en su efecto negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la estrategia clave a la hora de hacer un mal uso o un buen uso del sol? Si yo estoy blanco como mi camiseta, ¿vale? Tengo que hacer una exposición muy progresiva, extremadamente progresiva, y evitar bajo toda posibilidad lo que se llama el enrojecimiento patológico de la piel, porque existe un enrojecimiento beneficioso que se llama el primer eritema de piel. El primer eritema de piel es el primer cambio de coloración que se produce en la piel tras una exposición solar. ¿Vale? Que eso depende de muchos factores que luego si quieres los podemos hablar. Infinitos factores. Ese típico día que empieza a hacer buen tiempo, que sales al campo a caminar y te has puesto un poco rojo. Es como exacto. Un poquito rojo. Ese es el primer eritema o el eritema beneficioso.
Cuando ya ese eritema se pasa, se pone rojo incandescente y puede producir incluso erupciones en la piel, quemazón, cuando duele, si duele, por dar un tip sencillo de entender, si duele es excesivo. Y eso es lo que hay que evitar. Si duele es que ha habido daño tanto de la epidermis como probablemente de la dermis, y es ahí donde se pueden producir daños. Eso quiere decir que tu piel no tenía la melanina suficiente como para protegerse de los rayos ultravioleta. Y es cuando el daño puede ser visible, y si se acumula en el tiempo, si se acumulan las exposiciones tóxicas o nocivas del sol, es cuando puede haber un daño en el ADN y puede producirse tanto un crecimiento melanoma, no melanoma, o sea, puede ser de células basales o puede ser de células queratinosas o puede ser de melanoma, ¿no? Pero quiero que a la gente le quede claro, el daño se produce por una exposición incoherente, claro, no por la exposición per se. Claro. Sí, al final es el uso que haces de ese elemento que está ahí y cómo tú te expones a él de una manera más progresiva, consciente, sabiendo de dónde vienes y cuánto tiempo vas a estar en ese entorno, ¿no? O si vas y dices, tengo 2 semanas y estas 2 semanas las voy a aprovechar como... Quiero volver moreno, como sea, a casa para que la gente me diga qué guapo estoy y tal. Esa es la incoherencia de la exposición solar. Nos exponemos no gradualmente, sino en forma de aluvión, ¿vale? Sin tener la exposición prolongada necesaria, sin tener la coloración necesaria y sin entender que todos los seres humanos no tenemos la misma tipología de piel, ni tenemos la misma edad, ni tenemos el mismo sexo, ni tenemos otros factores que son tremendamente importantes, que a día de hoy están señalados de verdad, como uno de los grandes elementos que están cambiando y que determinan por qué hay genes que predisponen a tener un melanoma. Por ejemplo, hay un gen que predispone a tener un melanoma, que lo tienen presente muchas poblaciones de Estados Unidos y lo tienen presente muchas poblaciones en África, sobre todo en Nigeria, por ejemplo. Tienen activos ese gen. Y es 200 veces más probable que desarrolle un cáncer de piel por la activación de ese en Estados Unidos que en Nigeria. La pregunta es clara, ¿por qué? Y la respuesta es tremendamente clara, por el estilo de vida. Y entonces cuando se está empezando a señalar que el estilo de vida es el gran protector solar que tenemos que saber usar, que la nutrición, sobre todo, la nutrición, es el gran elemento que construye una piel que sea capaz de absorber de forma más saludable y beneficiosa la radiación ultravioleta, o una piel que sea frágil y que responda con daño ante la misma exposición. Ante la misma exposición. Estamos hablando de que 2 personas con la misma exposición, con el mismo color de piel, en la misma latitud, con el mismo sexo, la misma edad, con todos los condicionantes que pueden cambiar, cuánto sol es beneficioso, cuánto sol es nocivo. Claro. Simplemente por lo que comen determina su reacción positiva o negativa ante el sol. Y eso es muy fácil de entender. La piel, ¿qué es? Es un tejido hecho por células cuya estructura es como todas las células del cuerpo humano, es grasa. Su membrana es grasa. Si yo tengo una grasa saludable, o tengo una estructura saludable, mi piel reaccionará de forma fuerte y coherente ante un estresor. ¿Vale? Si yo tengo una piel, si mi ingesta alimenticia, nutricional, es pobre y está llena, por ejemplo, de ácidos inflamatorios como el ácido linólico que está presente en los aceites de semillas vegetales, y esos aceites de semillas vegetales, esas grasas omega 6 se posicionan en las células, en las membranas de nuestras células epiteliales. Esas células son tremendamente oxidables, fácilmente oxidables por la estructura que tiene. Y eso a día de hoy, es bastante moderno, está siendo señalado como un tercer parte, o sea, un tercer elemento en esta fiesta en la que tenemos que determinar cuál es el culpable y cuáles son los elementos que realmente nos están haciendo daño. Y nunca se había hablado de que la estructura de tus células, que tiene que ver con lo que comes, es un elemento tremendamente importante en cómo respondes al sol. Y eso es muy importante que la gente lo sepa. Ya no es cuántas horas te expones, que también. Ya no es dónde vives, que también. Ya no es la exposición progresiva, sino la calidad de tu piel, que depende de tu estilo de vida y principalmente de tu nutrición, que interfiere y afecta tremendamente a cómo respondes al sol. Claro, claro, porque esto es lo de siempre. Al final el mecanismo puede estar creado, puede estar biológicamente adaptado
a las circunstancias y responder, pero si ese mecanismo está debilitado porque en el día a día de su construcción, de su alimentación, de su movilización, no se está haciendo de manera coherente y natural, pues es un mecanismo débil a la hora de reaccionar ante los estímulos que le llegan. Claro. Correcto, correcto, es así. Y yo siempre le digo a muchas personas que tienen este miedo al sol, ¿no? Y le digo, ¿te das cuenta que tú nunca te quemas? Sobre todo aquí en mi zona, ¿no? En Canarias, ¿no? Donde llevar pantalones cortos es bastante frecuente, ¿no? Sobre todo en la gente así más joven, llevar bermudas, llevar un pantalón corto es bastante normal. A lo mejor en Madrid se ve menos, o en otros lugares, o en Valencia, donde sea, se ve menos, o en lugares más de centro se ve menos, pero aquí se ve mucho, ¿no? Gente suele ir con pantalón corto, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, ¿te das cuenta cómo en las piernas nunca te quemas? Claro. ¿Por qué? Porque haces una exposición prolongada durante todo el año, donde hay menos sol, pero tú progresivamente te vas poniendo un pantalón corto, eso va haciendo que absorbas esa radiación, que vaya habiendo una pigmentación prolongada, esto progresiva de la piel, y eso es tu mejor protector. Tú no tienes que ponerte crema en las piernas, raro es ver a alguien ponerse crema en las piernas, salvo que diga, estoy muy blanco, me voy a la playa, ahí empieza el problema, ahí empieza la primera incoherencia. Incoherencia por lo que me dije antes, por la exposición no progresiva, sino en aluvión. La otra incoherencia es la latitud. Por desgracia, para muchas personas viven en las latitudes erróneas. El ser humano no está diseñado para vivir a determinadas latitudes. Y sobre todo, hay determinados colores de piel que no están diseñados para vivir a esas latitudes. Una coloración oscura o negra de la piel está fuera de lugar, ¿no? Totalmente. Fuera de lugar en una latitud donde la radiación no sea casi vertical. ¿Por qué? Porque ese nivel de pigmentación que tiene absorbe casi plenamente el 95% de la radiación ultravioleta. Entonces necesita mucha exposición a la radiación para generar los efectos no beneficiosos. Voy a decirlo de otra forma, absolutamente necesarios. Necesarios. Claro. Necesario. Es necesario como beber agua. Sí, es que al principio de la entrevista has dado una clave que yo creo que es muy importante y cómo cuentan las palabras, ¿no? No es lo mismo decir beneficioso que necesario, y lo que decías al principio de que quizá por esa necesidad que tenemos hoy en día de enviar mensajes simples, ese marketing que llamo yo a veces, ¿no? Del mensaje, que necesitamos que todo sea corto, sea impactante, sea directo para que a la gente le atraiga y lo lea. Y claro, ahí se pierde mucho detalle y se pierde mucha explicación del por qué, del para qué y sobre todo del cómo a veces. Y creo que la metáfora que has enviado del bueno, el feo y el malo es uno de esos tipos de mensaje directo, de marketing directo que necesitamos para decir, vale, sí, el sol puede ser estas tres cosas, ¿no? Para ir también cambiando. Pues sí. A través del lenguaje transmitimos todas las creencias que mantienen nuestros hábitos al final. Totalmente. Y esta historia que voy a contar ahora es otra, ¿no? Esto te lo decía antes, ¿no? Escuchaba una charla de un médico que me gusta mucho a mí, Ken Berry, y él hablaba de los, no sé, típico vídeo de youtuber, ¿no? Que tienes que decir los 10 efectos más beneficiosos del sol para el ser humano. Vale, perfecto, ¿no? Entonces empiezas a analizar los 10 efectos más beneficiosos del sol y bueno, todos los conocemos, bueno, si no los revisamos rápido, ¿vale? El primero, salud mental, ¿vale? O sea, el productor de serotonina, de endorfina más importante que hay, por encima de cualquier medicamento, es el sol, ¿vale? Vale, bien, entonces explicamos, si queremos regular nuestro sistema de serotonina-melatonina, que no solo es bienestar, sino también calidad de sueño, con lo cual tenemos energía por la mañana, es decir, todo lo que tiene que ver con nuestro nivel energético parte de nuestra relación con el sol y que tengamos un buen eje de serotonina-melatonina, y eso ya lo hemos escuchado un montón de veces, tiene que ver con que la luz no dé en los ojos y que por la noche la luz baja, y entonces cuando la luz baja por la noche sube la melatonina, entonces puedo dormir. Pero nunca hay que olvidarse que no solo se trata de que suba la melatonina, sino que se vaya por las mañanas y que suba el cortisol y suba la energía y suba la adrenalina y suba la glucosa en sangre, y eso solo ocurre si es de día, ¿vale? Bien, a partir de ahí, salud mental. Relación, evidencia científica más que contrastada de la relación de la falta de sol con la depresión, la que quiera. Yo ya sabes que no soy el rey de congregar la evidencia científica en una charla, pero está ahí, la pueden buscar, es atronadora la evidencia que hay a día de hoy, y la gente que esté sufriendo de ansiedad, depresión, incluso de patologías más psiquiátricas como la esquizofrenia, la relación que existe a día de hoy
con la prevalencia de estas patologías en ausencia de luz solar y de vitamina D es atronadora, atronadora. Entonces, segundo efecto beneficioso, la salud ósea, ¿vale? El sol para el hueso, porque la vitamina D es la que fija el calcio en los huesos, y la vitamina D ya más o menos hemos escuchado, y el que no lo haya escuchado tiene que enterarse de que la vitamina D, la que ingerimos, estamos hablando de un porcentaje que no supera el 5% de la vitamina D que necesitamos, y que el 95% de la vitamina D que necesitamos tiene que venir por la vía de la producción endógena, y que solo producimos vitamina D desde la combinación de colesterol en la piel y del sol. No existe forma en la naturaleza que pueda sustituir a que el 90-95% de la vitamina D que necesitamos, y la vitamina D es absolutamente esencial. Sin vitamina D te mueres, no sé en cuánto, yo lo voy a decir, te mueres al día siguiente. No queremos un mensaje marketingiano. Sin vitamina D te mueres al día siguiente, y si no es demasiado ajustada a la realidad, pero te mueres muy pronto, ¿vale? Entonces, salud ósea, ¿vale? Perfecto. Lo explicamos y sabemos que tenemos que tomar el sol para tener salud ósea. Salud de nuestro sistema inmune, lo escuchamos infinitas veces durante el COVID, ¿no? La relación de la vitamina B con nuestro sistema inmune, la relación con la salud de las infecciones y con la salud en la reparación de heridas en la piel. Es ancestral el uso del sol como reparador de la piel. La salud del sol con nuestro sueño y nuestro descanso. La salud relacionada del sol con, bueno, hay los 10 efectos más poderosos del sol, si te das cuenta, y si no te das cuenta te lo voy a decir, existe una pastilla, o 2 pastillas, o 3 medicamentos que sustituyen ese efecto beneficioso. Total. Y yo, como te dije antes, no soy... Pretenden sustituir. Pretenden sustituir, por lo menos se venden como tal. Esto es decir, esto no estoy presentando ninguna conspiración, solo estoy presentando 2 hechos, que es los efectos beneficiosos del sol. Hace 50 años empiezan a decir que no solo son beneficiosos, sino son perjudiciales. Y a la vez nacen medicamentos que sustituyen esos efectos beneficiosos. Cada uno de ellos, cada uno de los efectos beneficiosos del sol, a día de hoy los puedes intentar sustituir por una pastilla. Entonces, esto, insisto, no estoy presentando ninguna conspiración, pero como decía Robert Malone cuando se presentó no sabemos qué fue antes, si el huevo o la gallina. Sí, no lo sabemos, no lo sabemos. A búsqueda de cada persona que quiera... No lo sabemos, y tampoco aporta nada, tampoco aporta ninguna solución. Simplemente estoy diciendo que a mí me llama la atención encontrar que cada efecto beneficioso tiene su pastilla que lo puede sustituir, ¿no? O lo intenta, ¿no? Y entonces esto creo que es importante de entender, que tenemos una pastilla única, Me acuerdo mucho de mi hermano, que siempre hablaba de la polipíldora, ¿no? Bueno, y que otro compañero de este summit, Mario Redondo, ¿no? Especialista en el uso del ejercicio físico y del músculo, vamos a llamarlo así, en el tratamiento del cáncer. Hablaba con él yo un día del estudio de Alejandro Lucía, donde hablan de la polipíldora, ¿no? El músculo es la polipíldora. Para mí, el sol es la polipíldora también. Es una píldora antidepresiva, estimulante de tu sistema energético, estimulante de tu sistema inmune, estimulante de tu cicatrización, estimulante de tu capacidad de reaccionar ante infinitas infecciones víricas, bacterianas, de fungus. Es clave para la salud de tus huesos, es clave para la salud de tus músculos, es clave para absolutamente todo. Es decir, es que no podemos, como dije al principio, vivir sin sol. Es una absoluta necesidad, no podemos verlo como algo beneficioso, tenemos que verlo como algo totalmente necesario. Y por eso el sol es tan bueno. El sol es malo. Ya hemos explicado cuándo puede ser malo. Una exposición inadecuada, no prolongada, no progresiva, no de forma inteligente, sino en forma de aluvión. Ese sería lo malo. Y el feo sería el efecto de envejecimiento, las arrugas, ¿no? Vamos a ponerle el nombre. Las arrugas que causa el sol. ¿Por qué causa el sol arrugas? Por esa radiación ultravioleta, por ejemplo, ¿no? Que la que más penetra, la ultravioleta A, que es la que más penetra un poquito, que llega a la dermis ahí, puede, y de hecho lo hace, puede oxidar y puede dañar las células de producción de colágeno, ¿vale? Y cuando daña las células productoras de colágeno, entonces perdemos esa capacidad que tenemos de producir colágeno. Entonces, ¿es cierto que el sol envejece? Sí, es cierto. ¿Es importante que el sol envejece? Depende de lo importante que sea envejecer con arrugas para ti. Yo principalmente pienso que
que podemos hacer un uso totalmente inteligente de eso. Y el que me conozca sabe que yo, por ejemplo, me pongo protector solar, y si quieres hablamos después de eso, como qué protector solar sería el coherente. Me pongo protector corporal en la cara, pero no uso protector solar en ninguna otra parte de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque pretendo intentar oxidar mi piel lo menos posible. ¿Eso es bueno o es malo? Pues yo creo que no tiene nada de malo intentar no oxidar tu piel si puedes retrasarlo, siempre y cuando el coste-beneficio esté claramente en el beneficio. Es decir, porque si el coste de no envejecer por el sol conlleva el uso crónico de disruptores químicos hormonales, como los que están presentes en el 99,99% de todos los protectores solares, como es el oxibenzone, todos los químicos que tiene una crema solar, creo que es mejor tener un par más de arrugas. Arrugas. Sí. Yo lo que veo es que el sol, además de todo lo que estás comentando, a mí me gusta mucho todo lo que nos hace como beneficios colaterales, ¿no? Y al final yo lo que veo del sol es que cuando tú estás expuesto al sol, estás realizando alguna actividad seguramente que tiene que ver con que te estás moviendo. Seguramente te estás moviendo en una zona natural que estás recibiendo todos los beneficios de estar respirando en esa zona natural. Muy probablemente estés con gente a la que aprecias o a lo mejor estás en soledad, y si estás en soledad estás entrando en contacto contigo mismo. O sea que ya aparte de todo lo que has comentado a nivel interno, seguramente si estás al sol lo que te va a apetecer es beber agua, no beber otra cosa, y comer una fruta o unas verduras o un atún con pimientos, no sé, algo pero natural. Y creo que es ese, de esas situaciones, de esos elementos o factores en los que si estás en él, seguramente tengas otro montón de beneficios que también te están aportando, además de todo lo que estás diciendo. Entonces, es como tan integral bueno, no sé, igual es mi paranoia, pero yo siempre que estoy al sol me imagino y digo, es que siempre estoy feliz. ¿Por qué? Porque es que... Yo que veraneo mucho en Formentera, veo mucho mojito al sol, veo mucho mojito al sol, es decir, que no todo el mundo hace una relación tan idílica como la que has hecho tú, pero sí te entiendo perfectamente el mensaje, es decir, te entiendo perfectamente el mensaje y es totalmente cierto. Normalmente hay una correlación entre la exposición al sol y otros hábitos que como poco son estar al aire libre, como poco, que para mucha gente ya es un cambio en su estilo de vida. Es duro a veces de aceptar, pero es así, estar al aire libre, estar en contacto con la forma más simple de naturaleza que puedas tú proveer en tu entorno. Yo siempre pienso que es la mejor versión de tu mejor versión es la que tienes que hacer fuerte, y si mi mejor versión es a un parque en una ciudad, pues es mi mejor versión. Y sí, para mí creo que sí existe esa correlación entre el sol y determinados hábitos que también son saludables, ¿no? Que forman parte también de la intoxicación que puede tener la ciencia, ¿no? y el uso contrario, ¿no? De forma coherente, ¿no? Por la cantidad de factores que se combinan, ¿no? Y cuando estás al sol, cuando estoy haciendo ejercicio al sol, y cuando me estoy comiendo un mango y haciendo ejercicio al sol, y cuando me estoy comiendo un mango, ejercicio al sol y con amigos, ¿quién me está quitando la depresión? De los cuatro, el mango, los amigos, el sol o el ejercicio físico, ¿no? Probablemente la combinación sea la super píldora antidepresiva, ¿no? El otro día yo hablaba con una amiga que lleva un proceso pues de depresión y de ansiedad, incluso bastante más severo, ¿no? Hace bastante tiempo, ¿no? Y me decía, o comentábamos, ¿no? ¿Qué hago, no? Estoy pensando ir otra vez al psiquiatra, lo que sea, ¿no? Y le dije, ponte a entrenar al sol. Ponte a entrenar al sol. ¿Cómo? ¿Estás entrenando? Sí, estoy yendo al gimnasio. No. Coge las gomas y te vas a la playa. ¿Pero para qué? Porque la combinación de ejercicio físico y sol es probablemente un superproductor de serotonina, y ahora mismo te hace falta serotonina para sentirte mejor. Entonces, en lugar de estar pensando en tomar 5-HTP, que está bien, podemos tomar y está genial en determinados momentos de la vida, creo que lo puedes tomar de forma natural o producirlo de forma natural con algo tan sencillo como es exponerte 40 minutos entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Nunca se olviden de eso. Por favor, borren de su cabeza lo de que hay que coger sol
antes de las 10 y después de las 3 de la tarde. ¿Vale? Si nosotros queremos hacer un uso beneficioso del sol, si el sol es bueno por algo, todos los beneficios del sol ocurren en esa franja. ¿Vale? En esa franja. ¿Vale? Es decir, que si nosotros ya nos hemos expuesto lo suficiente al sol, hemos tenido nuestras dosis diarias, y date cuenta de una cosa que lo leí el otro día, esa primera dosis, esa primera eritema beneficioso, esa primera dosis de eritema superficial, genera 20.000 unidades internacionales de vitamina D en el cuerpo, 20.000. Esa primera dosis es suficiente, no hace falta más. Si yo para obtener esa primera dosis tengo que estar yo o tú, quien sea, porque cambia dependiendo del tipo de piel, de si eres mujer, de la edad, de si eres deportista, no deportista, de un montón de factores, hay un montón de factores que cambian cuánta exposición es la beneficiosa y cuánta es perjudicial. Pero si yo tengo esa dosis y ya he obtenido mi dosis de vitamina D3, que más tarde se activa, ¿no? Es suficiente, no necesito más, ¿vale? Más podría ser un exceso si ya se convierte en un eritema un poquito más profundo, más pronunciado, ¿vale? Entonces, a lo mejor si yo tengo que hacer esa exposición de decir, oye, yo voy, como por ejemplo en mi caso, yo entreno muchísimo al sol entre las 1 y las 3 de la tarde, que es mi hora más frecuente de entrenar. Salgo de aquí, me voy a la playa que está enfrente, hago un entrenamiento, 30 minutos, sol puro, fuerte en la espalda, me pongo una gorrita para que en la cara no me dé directamente, porque no me gusta esa sensación de sol directamente en la cara, pero me pongo una gorrita, el resto del cuerpo con la menor ropa posible para tener la mayor exposición, 20 minutos, 30 minutos, ya sé que tengo 40 o 60.000 unidades internacionales de vitamina D produciendo en mi cuerpo. El resto puedo intentar evitarlo y decir, bueno, ahora luego igual vuelvo por la tarde a la playa, pero ya vuelvo a las 5 de la tarde y ya está. A esa hora ya sé que no voy a tener ningún problema de sobreexposición, ¿no? Y creo que eso venía a colación de lo que te dije, ¿no? de los efectos beneficiosos o que tú comentabas de qué se produce a través del sol, ¿no? Y del uso del sol. Creo que necesitamos volver al sol, somos seres del sol, el ser humano muere directamente, ya no es que se ponga triste, que también, y se enferma, sino que se pone triste, enferma y muere. Esa es la secuencia por huir del sol y por tener miedo al sol y no saber usarlo, ¿no? Hay muchos efectos que son totalmente evitables, negativos, totalmente evitables, con simplemente hacer una exposición progresiva y controlada. Y para cuando sé que no la puedo hacer, porque si yo, por ejemplo, sé que mañana voy a ir a las 2 de la tarde o a la 1 del mediodía, voy a ir a la playa del norte y voy a estar cogiendo olas, por ejemplo, en el mar, y voy a estar 2 horas, sé que voy a estar 2 horas cogiendo sol, y considero que eso es un exceso, entonces cuando tengo que usar una ayuda o me tengo que poner un Eso protector. te iba a preguntar, antes de cerrar, que me interesa mucho porque yo creo que esto tampoco tenemos mucho criterio para poder elegir lo que nos va a proteger, ¿no? Vale, siempre es importante pensar, es como si tú dices, voy a salir a caminar 2 horas, ¿a qué hora? De 8 a 10 de la noche, vale. ¿Necesito ponerme una gorra? No. ¿Necesito llevar agua? No, vale. Pues voy, vale. Voy a salir a caminar 6 horas desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Necesito pensarlo? Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Tendrás que llevar agua probablemente, tendrás que llevar pues a lo mejor una gorrita para que no te dé todo el sol en la cabeza y que pueda generar un exceso de radiación en la cabeza. No lo sé, es que es tan sencillo como eso. Voy a hacer una exposición controlada a una hora controlada donde controlo mi eritema y después me puedo cubrir, puedo buscar estar a la sombra, que no haya sol directo. No necesito a lo mejor protección solar si mi exposición ha sido progresiva, tengo una coloración de piel adecuada, estoy en una latitud geográfica adecuada, es decir, mi piel tú la ves que responde de forma natural y saludable al sol. Ahora, sé que voy a hacer una exposición excesiva del sol. Vale, entonces, ¿cómo me protejo? 1, ropa, lo primero. Si voy a caminar 4 horas al sol, pues probablemente no sea lo más lógico que esté las 4 horas sin camisa. A lo mejor puedo estar media hora sin camisa y luego me tengo que poner ropa oscura para intentar repeler la radiación. Eso es lo primero. Segundo, sombra. La mayor cantidad de sombra que yo pueda, ¿vale? Yo siempre me río porque cuando, insisto, voy a Formentera todos los años y muchas veces, si ves a alguien caminando con una sombrilla de playa, a lo mejor soy yo. ¿Pero por qué? Pues porque considero que hay un exceso ahí. Cuando tú estás en Formentera o en las Baleares, en verano, la radiación es tan grande. Y a mí me gusta disfrutar tanto de levantarme por la mañana y tomarme un café en la terraza, ya empiezo, ¿vale? De entrenar en el jardín de donde me quedo hasta las 2 del mediodía.
ir a la playa y jugar a las palas. Sí o sí es una exposición excesiva, sí o sí es una exposición excesiva, a pesar de que mi piel lo admite bien. Entonces tengo que buscar esa sombra, aunque sea en la medida de lo que pueda, ¿no? Y luego está el factor de protección solar, vamos a hablar de él, ¿vale? Lo importante del factor de protección solar es saber elegirlo nada más, y existen malos y buenos, ¿vale? Los malos, protectores solares químicos. Lees la etiqueta y solo ves química, ¿vale? El más conocido, el oxibenzone, ¿vale? El oxibenzone es el químico disruptor endocrino, contrastadísimo, con total evidencia de que es un disruptor endocrino. ¿Qué es un disruptor endocrino? Una sustancia que altera tus hormonas, que altera y afecta porque se acumula y afecta a tus hormonas a nivel de reproducción, a nivel de energético, a nivel a miles de los niveles. Y tenemos que evitar hacer eso. Tenemos que evitar ponernos en la piel diariamente, en todo nuestro cuerpo, un químico. Tenemos opciones que se llaman protectores minerales o botánicos, ¿vale? Minerales o botánicos. Los minerales son dos. Debemos de buscar óxido de litio, ¿vale? Y óxido de titanio, ¿vale? Perdón, óxido de zinc, me ha venido el litio por lo del antidepresivo. Óxido de zinc y óxido de titanio. Esos son dos minerales que tienen efecto protector y absorbente de la radiación ultravioleta. Y luego existe una serie de elementos botánicos, como es, por ejemplo, el aceite de coco, que nosotros pensamos que los aceites queman. Hay aceites que queman y hay aceites que protegen. El aceite de coco es un protector solar, o sea, directamente ponerte aceite de coco en el cuerpo es un protector solar, que absorbe los rayos ultravioleta. El aceite de girasol, el aceite de cacao, el aceite de hemp, de semillas de hemp, el té verde, son aceites que tienen vitamina A, vitamina E, vitamina D, vitamina K2 y vitamina B12. Son las 5 vitaminas que son protectoras del sol. Entonces, si yo cojo un producto que sea orgánico, un protector solar, los hay, a día de hoy hay muchísimos en el mercado. Busquen un protector orgánico, solar orgánico, que su base sea mineral o botánica, ¿vale? Y normalmente te encuentras que están hechos de, insisto, de óxido de zinc o de óxido de titanio, y después suele tener vitamina E, aceite de coco, aceite de cacao, té verde, y con eso es con lo que debemos de protegernos en aquellas zonas donde pensemos que vamos a tener un exceso. Y no olvidarnos es lo que dije antes. La nutrición es un protector solar. Los tipos de grasa que encontramos en la mantequilla, la carne roja, el aguacate, el marisco, las ostras, ese tipo de grasa, ese tipo de vitamina se incorporan en nuestra piel y tienen un efecto de protección solar. Es así. Entonces, es súper importante lo que comes si quieres tener una protección solar natural. Por el otro lado, azúcares, aceites de semillas vegetales y almidones generan el efecto totalmente contrario. Totalmente contrario. La incorporación de triglicéridos oxidables y la incorporación de ácidos grasos de omega 6 fácilmente oxidables en nuestras membranas de la piel generan fotosensibilidad y fotofragilidad. Y eso también tenemos que saberlo. Es que es otro elemento más. Pero insisto, sí. es uno de esos titulares de marketing que tú querías. La nutrición es un factor de protección solar. Fantástico. Pues, Aira, no te quiero quitar más tiempo, que ya te he quitado mucho, pero bueno, me ha parecido súper interesante. Creo que hemos aprendido mucho, yo por lo menos he aprendido mogollón de algo que intuitivamente, cuando tú estás al sol de una manera controlada y consciente, notas intuitivamente en ti mismo esos beneficios, pero saber... a mí me gusta mucho saber el porqué y para qué de las cosas, para también poder hacer unas elecciones como un poco más conscientes, no solo intuitivas en base a lo que creo que me sienta bien, sino también entendiendo por qué me sienta bien. Y bueno, yo espero que también la gente que nos vea aprenda y con ello pues empecemos a tomar acciones más protectoras, pero no solo del sol, sino, vale, protegernos de acciones que pueden llegar a ser perjudiciales cuando estamos en contacto con él, pero también potenciar toda esa necesidad de sol que tenemos para nuestra salud. Yo creo que es el mensaje importante de esta charla que hemos tenido, ¿no?
entender que el sol es una necesidad biológica y que los efectos beneficiosos del sol son, es decir, hay una cosa que a mí me gusta decir, tienes muchísimas más probabilidades, pero muchísimas más, creo que son 20 veces más o 40 veces más probabilidades de morir por falta de sol que por exceso de sol. Y eso la gente tiene que saber, ¿vale? ¿Te puedes morir por exceso de sol? Sí. ¿Te puedes morir por falta de sol? 20 veces sí. 20 veces sí, o 40 veces sí. Las patologías cardiovasculares, mentales, inflamatorias, óseas, por fracturas, por caídas, todas tienen que ver con la relación que tenemos con el sol. Y eso necesitamos decirlo claramente. Tenemos una necesidad de tomar el sol y no podemos huir de ella, no podemos agarrarnos simplemente al miedo que se ha generado por el melanoma. El melanoma está ahí y sabemos cómo huir de él. Es tan sencillo, lo hemos dicho varias veces a lo largo de la charla. Claro, eso es lo más importante, que sabemos cómo poder evitar eso. Porque a veces yo entiendo que si tienes miedo a algo que no sabes cómo evitar, te agarras a las estrategias, aunque sean las más radicales, porque no sabes qué hacer. Exacto, porque no tienes puertas suficientes, ni tienes herramientas, como decíamos al principio. Si tú solo ves sol, huir, si solo hay esa puerta, si sol es huir, pues es la que tienes, no hay más, es la información que tienes. Por eso es importante que la gente lea y use el tiempo libre para curiosear. La curiosidad es una necesidad innata. Nosotros hemos evolucionado a lo que somos hoy gracias a que hemos sido curiosos y hemos buscado nuevos territorios, hemos intentado comer cosas nuevas y hemos encontrado el beneficio de eso. Si el ser humano no es curioso y pierde la curiosidad y se conforma con la puerta sol, huir, como tantos otros ejemplos podemos poner, o cáncer, pilates, ¿no? Que seguro que le gusta que se lo diga a Mario Redondo. Si solo tenemos esa opción, ¿no? No, ¿cómo lo llama él? Oncopilates. Sin meterme con el pilates, simplemente es por representar lo que a día de hoy es una única opción, ¿no? Si solo tenemos esa opción, pues tenemos un problema, que solo tenemos una opción. Y necesitamos usar el tiempo libre. Yo insisto y siempre digo a la gente, me parece maravilloso que al día que hayamos visto todas las series más top de Netflix que hay este año, que las tengamos todos controladas y que podamos tener esas conversaciones tan divertidas con nuestros amigos de, oye, viste no sé qué y viste no sé cuánto, está genial. Pero parte de ese tiempo también tenemos que tener que dedicarlo a leer cuestiones que son vitales para nosotros. Nosotros somos lo que somos seres humanos y morimos de lo que estamos muriendo. Estamos muriendo por cuestiones que atañen a nuestras decisiones y nuestras decisiones tienen que tener la información suficiente como para poder tomar otras. Entonces creo que es importante que también desde estos foros reclamemos que la gente no solo adquiera hábitos saludables, sino que también se informe por sí mismo y que lea y que escuche podcasts y que vea vídeos. Hoy, a día de hoy, tienes la mayor universidad que ha existido en la historia de la Tierra, es gratis hoy en Internet. La mayor universidad es gratis hoy en Internet. Estás tú, estoy yo, y somos el 0,0000001% de las fuentes de información que hay a día de hoy accesibles en Internet. Solo hay que ponerse un rato, y eso también es importante reclamarlo. Sí, totalmente de acuerdo, y te agradezco mucho que iniciaras esta tarea de divulgación que hiciste con el Summit ese año, porque como bien decías al principio, a mí me despertó la bombilla de decir, bueno, pues vamos a ir aportando, que como decía Mario el otro día, dice, las buenas ideas hay que copiarlas siempre, porque cuanto más copiemos buenas ideas, más se llenará el mundo de acciones que aportan. Y de verdad te agradezco mucho que lo hicieras en aquel momento y que estés hoy aquí conmigo, porque creo que ha sido súper interesante y enriquecedor. Así que bueno, pues seguiremos. A ti, Clara, a ti. Muy bien, pues te mando un abrazo enorme y... Otro, así nos vemos físicamente. Eso es. Venga, un saludo y muchas gracias. Gracias.